Bien, pues nada. Bienvenidos todos a esta sesión de Ópera Forum sobre una nueva ópera de Wagner. En diciembre, hace poco, la última fue Tannhäuser. Hoy vamos a ver y comentar Lohengrin. Posiblemente el próximo mes sea o Tristán y Isolda o el Holandés Errante, para llegar al Viernes Santo, en marzo, que será otra vez Parsifal. Y así iremos pasando estas óperas de Wagner por segunda vez, porque ya las hemos pasado en estos últimos años, y quizá también incorpore alguna otra ópera que no sea de Wagner, óperas en las que se pueda prestar a hablar, a dialogar, a analizar con profundidad la temática que nos ofrecen. Bien, Wagner, pues no sé si todos los que estáis, algunos os conozco mucho y sé que habéis escuchado hablar de Wagner. No voy a contar su vida, su historia, aunque será interesante aclarar muchas cosas, quizá en alguna conferencia futura, porque en los libros y en los programas como de televisión, como han hecho últimamente, pues hablan de cosas que tienen poco que ver o que se deforman. Eso es así. Es lógico, de cualquier gran ser que aparece en la Tierra, pues hay opiniones contrarias, eso es evidente. De cualquier grande o pequeño ser, ¿verdad? Los seres humanos somos así. Pero a veces cuando se habla de Wagner se habla de aquello que menos interesaría saber. Aunque también, también se deforman muchas cosas y no se entiende del porqué y se asocian cosas que lógicamente pueden estar años luz de lo que realmente interesa. Wagner es alemán, él fue alemán, estamos hablando del siglo XIX. Nació en 1813, vivió 70 años y murió en 1883 en Alemania. Entonces incluso hay opiniones que consideran que Wagner fue nacionalista, que fue, digamos, y que su obra, que casi todos son prácticamente óperas, son nacionalistas, nada más lejos que eso. Es cierto que hay óperas como la de hoy que están encuadradas en un lugar histórico, como en Alemania. En la ópera que vamos a ver hoy, otras son abstractas y no tienen que ver. Claro, hay que tener en cuenta, y no voy a entrar en ello, que el concepto de nacionalismo puede tener un sentido cuando en un momento se tiende a formar como una unidad nacional. Otra cosa es el nacionalismo en la época actual, donde puede tener otro sentido totalmente opuesto. Entonces yo diría no, y coincidimos los que intentamos conocer en profundidad a Wagner, que es universal. Su mensaje, su filosofía, es algo que trasciende cualquier identificación con un lugar concreto, con una época determinada concreta. Y eso lo vamos a ver también hoy. Por lo tanto, es fundamentalmente su mensaje atemporal, más allá del tiempo de una época determinada, y universal, atemporal y universal, no identificado con una cultura determinada. Los grandes seres, los grandes mensajes que nos han dado cualquier gran ser, han estado lógicamente encuadrados con frecuencia en un lugar determinado, pero cuando extraes el mensaje esencial, te das cuenta que eso no es fundamentalmente de ese lugar, es de todos los lugares donde hay seres humanos y también de cualquier época. Todo consiste en que nos fijamos si en la parte externa o en la parte interna. Los que habéis oído hablar de los rayos como energías, que son 7 energías básicas, la primera de estas energías es la de voluntad o poder, y la segunda es la de amor, sabiduría. Por supuesto que en algún grado todos tenemos de los 7 tipos de rayos, pero los seres humanos tenemos en nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestro ser profundo, en nuestro quehacer, en nuestros actos, tendencias de un tipo y de otro. Los artistas así sucede. Y a veces, en algunos casos, sabemos que el artista está muy definido en una tendencia de un tipo de energía. El caso de Wagner es el primero y el segundo. Primer rayo de voluntad o poder. Es una música con mucha fuerza. Por supuesto que aun con las diferencias de estilo de Beethoven, pero hay una coincidencia
muy grande entre estos dos compositores en este aspecto. Son músicas con una fuerza increíble y por lo tanto los efectos psicológicos sobre los que la escuchan, en distinto grado por supuesto, son de estímulo de la voluntad. Hay una fuerza que tiene que estar en el contenido, es indispensable para lo que se pretende expresar, pero que se nota, aunque incluso el estilo sea muy diferente, esa fuerza interior se vislumbra y se nota de la voluntad o poder. Y el segundo rayo, ya lo he dicho, de amor, sabiduría. Entonces esto está muy presente. Los que sabéis o habéis oído hablar de que hay distintos niveles o planos de la realidad en nuestro sistema solar, 7 dimensiones, 7 planos, hay una que es la cuarta, y en todos números 7 el cuarto es el central, donde se puede entender que hay como una neutralidad, como un equilibrio entre las distintas polaridades. Y cuando hay este equilibrio surge la esencia de la unidad. Y la esencia del amor con mayúscula es la unidad, no la separación, que es algo mental y algo que está dentro de niveles más densos. Entonces, la música de este compositor de Wagner, que no digo que sea la única, pero que es la fundamental, tiene una inspiración en este plano llamado plano búdico, el plano donde está el amor puro. De tal manera que tanto en la música, como vamos a, espero, comprobar con su audición, como en los argumentos de sus óperas, está representado el amor puro, el amor abnegado, el amor incondicional. Es decir, que las palabras a veces son muy limitadas para expresar, como otros seres artistas o no artistas que han intentado expresar lo mejor del ser humano, lo mejor de la vida, y por lo tanto, a su manera, han expresado esta cualidad o esta energía de amor puro. Por lo tanto, eso es una característica muy importante. Él intentó destruir las barreras de la separatividad con su obra para crear esta unidad. Por eso su música, a diferencia de las otras óperas de otros autores, es una música continua, una música donde vislumbramos más la unidad, la integración de todos los componentes, más que esa separación de elementos. En su obra, no quiero hablar mucho de Beethoven para centrarnos en la ópera de hoy, en su obra se encuentra el argumento o el tema que está inspirado en la mitología y en las leyendas sobre todo occidentales de Europa, leyendas alemanas, nórdicas, célticas, incluso cristianas. En el caso de Parsifal, que suelo poner en estos últimos años, el día de Viernes Santo, pues ahí vemos mucho de la mitología o de las enseñanzas que se nos da del cristianismo. No es que sea una ópera cristiana, pero se inspira, a diferencia de otras óperas donde no está presente, pero se hace alusión al cristianismo. De hecho, en 2 de sus obras, Parsifal y esta, hay un tema que es el Grial, que hoy también, como es un tema fundamental, sobre todo en Parsifal, en esta aparece menos, pero se vislumbra o se da a entender como algo que subyace en la obra, como ahora veréis. Entonces, el Grial pues, es un arquetipo, es un mito universal, que mucha gente identifica con el cristianismo, por lo que ya sabéis de la cena y de la Eucaristía creada por Jesucristo. Pero si vamos al Grial, que no es lo mismo que la Eucaristía, aunque la Eucaristía está inspirada en el Grial, vemos que es un simbolismo de tipo universal. La ópera de hoy, Lohengrin, quería deciros también de que este argumento o esta temática, estos temas que trata, luego los estructura con un argumento, con una historia, que es la concretización. Entonces Wagner, que no solo fue músico, sino dramaturgo, pues tuvo esa facilidad también y por lo tanto lo aporta de escribir, de unir música y poesía. Y entonces con la estructuración de la historia, los libretos no son de otros autores, son también de él. Luego está la orquesta con la música, que es lo que más se destaca, y la música tiene una serie de leitmotivs, que no es el único compositor, pero que es una de sus características, y lo iré diciendo a lo largo de la ópera de vez en cuando.
recordando que hay unos temas que están expresados como, digamos, como breves, como una melodía o un ritmo, y que esos temas, cada vez que trata de un personaje, de un elemento o de una idea, entonces aparecen con distinto ritmo, con distinta melodía, y entonces nos está indicando, nos está guiando a que en ese momento está haciendo alusión a ese tema. Por ejemplo, el tema del criado. La orquesta, la voz humana es evidente. En toda ópera los actores, a diferencia de una obra de teatro donde hablan, pues como sabéis, cantan. Entonces utiliza la voz humana y la escenografía. En la escenografía nos encontramos con arquitectura, por supuesto, que es la utilización de los volúmenes, la distribución de los elementos, la topografía de los que intervienen, de los protagonistas, el escenario. Por supuesto que también está la vestimenta de los distintos intervinientes. Está la pintura no solamente por la composición de los elementos, sino que la pintura a veces se relaciona con la música porque la música tiene color. Se entiende, ¿no?, este color. El timbre de los instrumentos da una coloración. Por lo tanto, el arte de la pintura también está presente. El teatro es evidente. Sabéis que la ópera es una obra de teatro, como a veces se dice, cantada. Y en los últimos tiempos el cine. Cuando Wagner vivió en el siglo XIX, no existía el cine, que apareció a finales del siglo XIX. Pero cuando conoces esto, el cine, te das cuenta de que antecedentes del cine los hay. Y las óperas de Wagner son, creo que, fuentes inspiradoras de películas que se han hecho posteriormente. De tal manera que incluso en la representación última de algunas óperas se introduce el cine. Y cuando una ópera, en lugar de verla en directo, como es el caso de hoy, la vemos en un medio audiovisual, lógicamente es porque está filmada. Y cuando se filma, no solamente se ve en plano general, como cuando vemos una obra de teatro, una ópera, en el lugar donde se representa, sino que a veces se acerca en primeros planos, como hace el cine. En teatro no se puede hacer, pero en cine y en la ópera, cuando es filmada, la cámara se acerca y se puede percibir los gestos más detallados de los que intervienen, de los actores. Y por lo tanto, los distintos ángulos, etc. Por eso digo que el cine y todas las demás artes, todas las artes están, digamos, en la ópera. A veces lo he dicho. En la ópera están representadas todas las artes. Bien, Lohengrin, hay varias versiones. Estoy ya casi seguro que la última vez, la vez anterior que pasé, puse una versión, hoy vamos a poner otra, dirigida por Claudio Abbado, en Viena, representada en Viena, e interpretada por Plácido Domingo como Lohengrin. De tal manera que, bien, vamos a ver esta versión, se ve bien, y en esta ópera hay 3 actos, son, digamos, como las 3 partes de la ópera. En el primer acto nos encontramos con que 2 personajes, una pareja o matrimonio, Ortrud y Telramund, acusan a la protagonista Elsa de que había hecho intencionadamente desaparecer a su hermano. Es la envidia y el deseo egoísta de arrebatar el poder a otros seres humanos. Esos son elementos que son parte de la vida. Entonces, pues, la acusan delante del rey y de la corte, y entonces se pide que ella salga un defensor. Ella invoca y aparece Lohengrin. En un cisne, viene de, no se sabe de dónde, por decirlo de alguna manera, todo esto lo explicaremos luego, y aparece, y la defiende, y sale como que ella es inocente. Segundo acto. Ellos, Ortrud y Telramund, no están conformes, y empiezan a tentar a Elsa para que, algo que no he dicho, que es muy importante, Lohengrin se ofrece el matrimonio a Elsa, claramente lo acepta, ella lo había visto en sueños,
y de alguna manera resulta familiar. Pero se van a casar y se van a unir con una condición, que ella jamás le pregunte a él por su nombre y origen. Esa es la condición, y lógicamente ella lo acepta. Pero los enemigos, lógicamente la van a tentar para que haga lo que no debe de hacer. Y de momento se resisten, pero dejan la semilla en su interior. Cuando lo veáis diréis, esto es una cosa muy, muy lejana, parece, pero como tantas y tantas cosas, lo podemos ver integradas en nuestra vida cotidiana. Cosas de este tipo, si no literalmente, en algunos aspectos lo vemos. Los seres humanos nos tentamos unos a otros y dejamos semillas de bien y semillas de mal. Tercer acto. Lógicamente, ella pues se casan, hay una ceremonia, una boda, y luego ella pues cae en la tentación. Esa semilla fructifica y le pregunta, ¿quién es? Entonces, lógicamente, él ya tiene que abandonarla. Es decir, que no queda bien, felizmente, aunque todo esto es secundario. Lo importante no es el final, cómo queda, sino simplemente que en esta ópera ella comete ese error y, por lo tanto, aunque fuera una buena persona y tenga una pureza, pero esto lo comentaremos luego, las semillas del mal a veces tienen más fuerza que las semillas que llevamos dentro del bien. Y entonces, en este caso, al decir mal, me estoy refiriendo a la tentación de caer en algo y, por lo tanto, fallar en el tema de la discreción. La simbología está clara, es la fe. Si hay un elemento, en Parsifal también podemos decir que la fe es uno de los protagonistas fundamentales. La fe, en este caso, es la fe que ella tiene que tener en Lohengrin. Pero esa fe falla y, por lo tanto, no tenía asiento sólido suficiente. La discreción también es una palabra que se me ocurre, que es protagonista de esta ópera, la discreción. Es decir, Lohengrin es uno de los caballeros del Grial, eso lo dice al final, pero tiene que permanecer secreto, oculto. Entonces aquí habría como un triángulo, me ocurre decir, o tres partes. Los caballeros del Grial, como personas más puras, más evolucionadas, que ayudan a los demás y que están alimentados por el Grial. La humanidad, sobre todo los seres humanos que están en el sendero del camino espiritual y que por lo tanto se van haciendo cada vez más partícipes o con sus méritos y su esfuerzo y su madurez acercándose a ello. Y luego el Grial, que representa esas energías que unen lo de arriba con lo de abajo, lo espiritual con lo material. Luego explicaré con más detalle lo que simboliza el Grial, que es un tema para largo. Aunque también, aparte de esta conferencia que he anunciado, pues tengo pensado, para profundizar todavía más de lo que pueda decir en esa conferencia sobre el Grial, pues impartir aquí otra conferencia sobre el tema. Entonces, el Grial es lo que da fuerza a estos caballeros y lo que les permite irradiar esa energía, esa fuerza de tipo elevado, de tipo espiritual, a los seres humanos candidatos o receptivos a ello. Pero estos seres humanos, entre los que está Elsa, la protagonista, pues lógicamente al hacer camino hay tentaciones, y esas tentaciones hacen que a veces se caiga en ellas y se frene momentáneamente, provisionalmente, ese camino. Y la música, lo más importante en la ópera es la música, ¿verdad? Aunque a veces la música parece que quede en segundo plano, como una cosa que pasa desapercibida. Recordar que muchas veces estamos viendo una película y está sonando la música, pero no nos damos cuenta, somos inconscientes o casi inconscientes de ella. Sin embargo, la música, lo habréis comprobado en el cine, muchas veces tiene una fuerza de estímulo, de movilización de nuestros estados de ánimo y nos condiciona y nos predispone en una dirección determinada. La música de Wagner, y no soy el único que opina así, es de la música más espiritual que tenemos en este planeta. Es una música que si la escuchamos, quizá no la primera vez, sino varias veces, y estamos receptivos, no cualquier ser humano, sino
con una predisposición hacia algo más elevado, es una música, repito, no la única, que nos llega a través del corazón. La buena música siempre entra sus vibraciones por aquí, por este centro energético que asociamos al corazón y que asociamos a los mejores sentimientos humanos, entre los que está el amor como representante de ellos. La música de otro tipo, de otra vibración más baja, más inferior, más emocional, entra por aquí, se nota. Pero cuando suena esta música y estamos atentos, estamos interesados, motivados, y si lo estamos atentos, vamos a notar que nos acaricia, que nos despierta, que nos evoca algo. Quizá no sea el único estímulo para evocar lo mejor que llevamos dentro, que es parte del proceso de evolución que seguimos los seres humanos, estemos más cerca o más lejos de ello. Pero es una música que si la escuchamos una y otra vez, si nos motiva y si estamos suficientemente atentos con la mente vacía, entonces notamos que nos da un estímulo que, aunque luego lo olvidemos, nos ha dejado una semilla que nos va a contribuir a ser mejores seres humanos. Una semilla profunda, penetrante. De tal manera que es una música que nos puede ayudar muchísimo. La de las óperas. Esta tiene ese tema que en el preludio aparece en los 9 minutos aproximados del preludio. Sabéis que el preludio es música sola, antes de que el telón se eleve. Pues vais a ver cómo está ya dándonos ese toque afectuoso, acariciador, profundo, pero que además vamos a notar la fuerza, porque los violines, que son instrumentos muy finos, con una música muy fina y sutil, luego va a ser acompañada con instrumentos de viento, las trompetas, etcétera, que ya nos están indicando esa fuerza que os he dicho anteriormente. Así que el amor y la voluntad ya lo podemos vislumbrar en el preludio de esta ópera. Luego hay otros temas musicales, como el de la boda, del tercer acto, y otra serie de aspectos musicales, incluidos la música esa que tiene que sonar cuando está el mal tentando y urdiendo la trama para impedir que lo que tiene que hacerse se haga, que se vaya cumpliendo el proceso de desarrollo evolutivo. Así que mi consejo de siempre, no solo hoy, sino siempre que podáis, como personas sensibles por algo más elevado que eso cotidiano, que con todo respeto muchas veces nos resulta superficial, pues que miremos con profundidad, que intentemos ahondar, porque quedaremos eternamente agradecidos. Creo que cuando aspiramos a algo más elevado, sería una lástima pasar esta vida, esta encarnación, sin conocer la música de Wagner, como conocer otras cosas. Creo que vale la pena. Espero que se os pase rápido, en el sentido que os he dicho antes, rápido en el sentido que estéis con esa atención, con que podéis estar, pues fijándose en todos los detalles. Durante la ópera hablaré poco, pero iré indicando alguna cosa que crea conveniente. Y después al final, pues, entraré con más detalle con vuestras preguntas y con otros aspectos que consideremos que son importantes. Así que vamos allá. Gracias. Sobre esta ópera, Ópera Forum, igual que se dice Cineforum, pues se me ha ocurrido llamar Ópera Forum, es decir, una ópera con coloquio. Entonces hemos hecho la presentación y ahora un coloquio. Antes de que preguntéis o que deis vuestra opinión, deciros que el Grial, aunque es un tema a desarrollar durante más tiempo, está representando al ser humano. El ser humano de una determinada evolución. El ser humano receptor de unas energías superiores. Seguramente algunos de vosotros me habéis escuchado hablar de esto, otros de los que estáis aquí a lo mejor no. A veces cuando hablamos al público tenemos que hablar con esa posibilidad de que lo que decimos lo sepan unos y otros no. El Grial representa al ser humano. En la copa del Grial la base es el cuerpo físico, el soporte es el cuerpo emocional y el recipiente semiesférico es la mente.
porque psicológicamente hablando nuestra mente es la receptora de las energías del alma o de los niveles superiores, espirituales o transpersonales o como queramos llamarle. Entonces, esa esfera, como era en épocas muy lejanas del tiempo, que se introducía en el grial, en el caso de la Eucaristía cristiana es lo que se llama la hostia, o un disco. Todo eso es la representación del alma o del espíritu. Bueno, sinteticémoslo porque no es lo mismo alma que espíritu, pero digamos las energías superiores, transmentales, transpersonales. Y entonces el recipiente es la personalidad. ¿Qué ocurre cuando el ser humano tenemos una personalidad armonizada, autocontrolada, alineada? Pues que se hace disponible para recibir esas energías superiores. Entonces el ceremonial del grial consiste en que eso que está en la parte superior se introduzca dentro de la copa y produzca como una unificación. Es la representación de todo ser humano que llega a un punto donde las energías superiores, vía el puente de la mente, pueden anegar la personalidad y llevar a un comportamiento físico, unos sentimientos elevados, amorosos, y una mente receptiva, controlada, intuitiva. Ese es el significado psicológico del grial. Por lo tanto, todo ser humano que en un momento del tiempo consigue esto, y repito, no es de la noche a la mañana, sino es una cosa que se va haciendo progresivamente, está, digamos, está representado en el grial, está realizando el ceremonial del grial, sin necesidad de tener, como en los ceremoniales, un oficiante, unos asistentes, etc. En la ópera Parsifal, que habréis visto, no sé si todos, y que volveremos a ver el día Viernes Santo, pues también está representado en dos momentos de la ópera el ceremonial del grial. Este ceremonial se hace desde la época de la Atlántida, desde hace miles de años, de tal manera que el grial es un símbolo, es un mito, y por lo tanto representa un arquetipo que es tan antiguo como la humanidad. Nada más que hace 2000 años, Jesucristo, Jesús, pues Jesús más Cristo, lo que se llama Jesucristo, estableció lo que se llama en la religión cristiana la Eucaristía. Se inspiró en el grial y estableció un ritual en el cual, si los sacerdotes que lo hacen son iniciados, que lo hacían, determinados, entonces podían invocar estas energías, que los asistentes, si estaban suficientemente receptivos, como ocurrió en el pasado, podían recibir estas energías y despojarse de parte de las energías densas de la personalidad. Por lo tanto, es algo que tiene que ver, más que con lo psicológico, con lo transpersonal. Pero ¿qué ocurre? Hemos escuchado a través de mitos y de obras de literatura, etc., y lo habréis visto quizá en películas, porque se ha extendido, como muchos mitos, por todas partes, la búsqueda por parte de los caballeros de la tabla redonda, por parte de los templarios, por parte de los ismaelitas del Islam, por parte de distintas agrupaciones de distintas épocas, la búsqueda del grial. Pero se nos ha descrito como una búsqueda de una copa física, real. Y esa copa no existe en ningún sitio. Es un símbolo de que los verdaderos buscadores iban a buscar el grial, ¿dónde? En el corazón. Porque si no nos abrimos a las energías del corazón, no podemos contactar con lo superior, con lo espiritual. Además, el corazón se parece a una copa. Y cualquier cuenco, cualquier vaso, cualquier recipiente donde se pueda introducir líquido, se podría representar el receptor de una personalidad. Y lo que se introduce podría ser esas energías sutiles. Es decir, que una cosa es la copa con los tres componentes: base, soporte y recipiente. Pero cualquier cuenco, el más simple, puede ser un símbolo, y el grial se ha representado a veces de esta manera, de una forma muy simple: receptor no de un líquido, sino de las energías. Es decir, que lo mires por donde lo mires, si lo profundizas te darás cuenta que
es un símbolo de lo que en cualquier momento del tiempo el ser humano preparado puede estar, digamos, realizando. En la ópera de Parsifal se realiza un ceremonial, pero nos da a entender que ese ceremonial no es físico. Podía haber sido representación de ceremoniales físicos, me refiero en el mundo físico tridimensional, que se realizaron en el pasado, pero también es representación de ceremoniales que se realizan en otra dimensión y que la mayoría no podemos ver. Solo los iniciados pueden ver ese grial sutil que representa Wagner en la ópera Parsifal y aquí en el preludio de la música. ¿Por qué? Porque Wagner era un iniciado que podía conocer las cosas que la mayoría de la humanidad no conocemos. Y entonces nos damos cuenta que aunque encontremos aspectos psicológicos, que podemos decir, esto se puede relacionar, y ahora nos comentamos, con la vida cotidiana de las personas. Esto parece que represente esto, lo otro y lo otro. Sin embargo, si os dais cuenta, hay algo que se nos escapa, que decimos, ¿y esto cómo lo aplicamos a la vida cotidiana? No podemos, porque nos está hablando de dimensiones espirituales. Por eso, aunque Wagner sea uno de los mitos como persona y lo que representa más universales, conocidos por, si no todo, casi todo el mundo, de los que más libros se han escrito, leí 45.000 libros se han escrito de Wagner, es decir, lo leí sitio, de los que más se ha hablado, de los seres que más se han sido amados y odiados, amor y odio, extremos, es decir, que incluso músicos destacados lo han rechazado, otros lo han adorado, esto sería muy largo, sin embargo, ahí está. No es el único caso. ¿Por qué? Porque nos ha hablado de cosas muy elevadas. Una música que, como os he dicho al principio, nos puede llegar, no sé cuál es vuestro caso, hondo, muy profundamente. Y una serie de mensajes que se necesitan conocimientos de distintas características para poderlos captar. Es decir, que la mayoría de la gente que incluso le gusta y es fans o fanática de Wagner, no llega, me atrevo a decirlo, no sé cuántos, pero no llega a entender los mensajes que a través de las óperas. Son de esos casos que, bueno, no es el único caso, porque las miles y miles de personas que habrán leído El Quijote, realmente me pregunto, ¿quién habrá entendido lo que hay metido en esa obra de literatura? Y así podríamos decir, de distintas obras de arte. De tal manera que esto no quiere decir que sea algo inútil, porque el inconsciente sabe lo que es. Hay mensajes que no entendemos con la mente concreta, racional, pero que van introduciéndose en el inconsciente. Igual que los niños se les cuenta un cuento y entonces el niño entiende hasta donde puede, la parte de la moraleja o aspectos, pero si el cuento tiene un contenido profundo, pues entonces no lo entiende, pero va penetrando en su inconsciente. Así que niños y adultos podemos recibir mensajes muy profundos, incluso impregnarnos de las energías que evoca la música, sin saber, sin entender y sin poder explicar qué es lo que hay ahí. El caso de Wagner, que llega a tanta gente, seguro que ha hecho desde que hizo esta ópera, por ejemplo, hace unos 170 años, en el año 1845, empezó esta ópera. Por lo tanto, no llega a 2 siglos. La cantidad de gente que habrá escuchado esta, la habrá visto, y otras óperas. Lo que no podemos decir, pero estoy totalmente seguro de que ha llegado, ha producido unos efectos y ha impregnado el corazón, la conciencia de mucha gente. De tal manera que lo más importante es esa vibración que puede despertar, puede, digamos, romper cristalizaciones inconscientes y hacer que fluya la energía. Pero otra cosa va unida, pero por separarla, es el mensaje. Y eso es lo que intento en estas sesiones y cuando puedo, igual que hago de otras obras de arte y de otras cosas, pues hasta donde alcanzo explicar. Explicar para que, bueno, si se entiende, pues es mucho mejor.
aunque hayamos disfrutado, no sé si es vuestro caso, espero que sí, de escuchar una música que no solo es escuchar un disco, donde sabéis que las óperas ponen el preludio y luego algunos fragmentos destacados. Los escuchamos, incluso en los conciertos también, fragmentos, pero se necesita mucho tiempo para poder escuchar y ver toda una ópera, y eso no es fácil aguantarlo si no está uno acostumbrado y no tiene una motivación. Nosotros lo hemos hecho. Espero que, bueno, que hayáis, digamos, os hayáis impregnado de lo que esto nos ha ofrecido. Entonces el grial lo he explicado como algo que está ahí y que está en esta, como en Parsifal, el grial. Y lo otro que he dicho al principio era la fe. La fe. Los caballeros del grial representan los iniciados. No hace falta que se les llame caballeros del grial, que es un símbolo. Iniciados de todas las épocas que han tenido que estar, digamos, ocultos. Han tenido que ser discretos. Porque en determinadas épocas, ahora no tanto, eran quemados. Si se descubrían, eran quemados o eran torturados o eran aniquilados de cualquier forma. Bueno, y en esta época, sí, en determinados lugares no ocurre eso, pero el desprecio, el desprestigio, etcétera, pues la burla es lo que ocurre. Si apareciera ahora en un medio de comunicación destacado a alguien hablando de estas cosas, o se reirían, se burlarían, o dirían, pues cállese y que hable otra persona de cosas más interesantes. Es la época y la conciencia colectiva lo que predomina todavía. Esa es una de las razones que creo que no es difícil de entender, aunque hay otras, para que determinadas, digamos, conciencias permanezcan de un modo más discreto. Y si un iniciado llega a la vida pública, sea a un poder político, un poder religioso, etc., también, incluso, sobre todo, en los que le rodean, tienen que permanecer también discretos y ocultos, porque si no, no podrían realizar su misión. Hay gente que no lo entiende esto, pero es que no creo que sea muy difícil. Lo digo por el contenido de esta ópera. Y cualquier iniciado de cualquier época de la historia de la humanidad, si en un momento determinado revela a la gente su secreto, es destruido, muere y pierde la iniciación. Es decir, que por eso se dan lo que se llama las iniciaciones a seres que son capaces de que pase lo que pase, tienen que permanecer discretos, ocultos en el sentido de no revelar su verdadera identidad, para que eso se mantenga en una pureza y no sea como todo lo demás, como lo estamos viendo por doquier, desprestigiado, desvalorizado, prostituido, contaminado, etc. Bien, eso es, así para empezar, pues algo que creo que tiene que ver con esta ópera. Habréis visto también aspectos psicológicos, de esos que podemos decir, pues bueno, en la vida cotidiana los seres humanos muchas veces podemos mantener un secreto a alguien por egoísmo. Lo que más predomina es el egoísmo de que algo que uno hace o ha hecho o sabe, pues mantenerlo, como desde pequeños mentimos para protegernos de una falta. Eso es muy frecuente. Pero también, sin llegar a lo espiritual, psicológicamente también podríamos decir que los seres humanos, pues es difícil que alguien cuente a los demás todo lo que sabe o cualquier cosa. Estoy hablando ahora no a niveles espirituales, sino a nivel psicológico. Por lo tanto, podríamos decir, pues esto se aplica. Pero es que se quedaría muy limitado si la ópera se redujese a hablar solo de lo psicológico. Creo que va más lejos. Esta y las otras obras de Wagner. Esta y Parsifal, el tema es, podríamos decir, si buscáramos una palabra, además del grial, la santidad. Así como Tannhäuser, que vimos, y Tristán y Isolda, el amor. Pues por supuesto que en todas está el amor. Y en El anillo del Nibelungo no se me ocurre una palabra, se me ocurre describirlo, la tetralogía de 4 óperas, como
una descripción de la historia de la conciencia de la humanidad a lo largo de mucho tiempo, en relación con niveles o seres superiores, es decir, las energías superiores que impulsan el desarrollo evolutivo de esa conciencia. Es una historia hasta no solo psicológica, espiritual, sino hasta cosmológica. De tal manera que se necesitan hasta conocimientos de cosmología para entender algunos simbolismos del anillo del Nibelungo. Entonces, pero el anillo del Nibelungo también tiene tanta fuerza que hasta las películas, que son 3, del Señor de los Anillos, están inspiradas, no solo por el anillo, sino por más cosas, en esta ópera. Señor de los Anillos, si lo habéis visto, la trilogía de 3 películas está inspirada en esa y también en Parsifal. Son fuentes que al conocerlo dices, uy, pues se ha inspirado, aunque no lo ponga en ningún sitio. ¿Qué queréis decir? Comentar, preguntar. ¿Os ha gustado? ¿Habéis aguantado? ¿Habéis disfrutado? ¿Os habéis impregnado de todo esto? Rafa, siempre hay excepciones, me imagino, a la regla del silencio. Por ejemplo, se me ocurre a mí, para mí el último avatar así importante que ha habido en la Tierra ha sido Krishnamurti. Y ha sido público y ha estado rodeado de muchísima gente. Y él nunca dijo que fue un maestro, pero evidentemente lo fue. Aunque nunca lo diría, lo negaría, por supuesto. Sí, él fue un alto iniciado, no llegó a ser maestro, a no ser que entendamos por maestro una persona avanzada que enseña a los demás. Pero lo que se llama maestro espiritual no lo es todavía. Adquirió una alta iniciación, igual que Wagner. Están en una situación muy cercana a lo que se llama maestro espiritual. Cuando se trasciende el 4.º reino, el reino humano, entonces, igual que Jesucristo, todavía no era Jesús distinto, Cristo sí. Jesús no era un maestro, lo adquirió posteriormente, en otra encarnación, el grado de maestro. Entonces son seres, como ha habido en el arte, en la ciencia, en otras cosas, que han aportado algo desde un estado evolutivo de la etapa humana. Y algunos han sido muy conocidos. Pero realmente cualquier ser elevado no dice nunca lo que es. Y si alguien lo dice, ya es un indicativo de que no lo es. Porque cuando uno dice lo que es porque el ego se lo pide. Estar en el ego, pues es muy tentador de que te admiren por lo que eres, y además el que lo es no necesita que se lo reconozcan, simplemente que pueda hacer su función. Entonces no creo que sea demasiado difícil entender que tiene sentido mantener una discreción y que no exista esa necesidad de que a uno le aclamen, porque cuando una persona necesita que los demás sepan que vale y todo eso, es porque el ego está vacío de lo de arriba y necesita llenarse de algo, pero que no es muy difícil de entender. Entonces, pues sí, están ahí, cumple su función, otros pasan desapercibidos en la vida, y así, gracias a esto, podemos seguir avanzando y evolucionando. Si no, con nuestra ignorancia y nuestras torpezas, tanto los que estamos abajo como los que están arriba, me refiero a la política, con esa ignorancia, a veces no sé cómo calificarla, y las torpezas y las cosas que se hacen, pues no sé dónde estaríamos. Pero gracias a una cantidad que va en aumento y seguirá en aumento, pero todavía no ha llegado a un punto crítico para darle la vuelta a todo esto y eliminar el mal. Cuando llegue ese momento, desaparecerá lo que llamamos el mal, pero de momento no ha adquirido suficiente fuerza, pero se va haciendo un trabajo continuo y constante. Es decir, hablar en profundidad de esto es hablar de dimensiones más que psicológicas, espirituales, en este sentido. Rafa, una pregunta. El hermano de ella, que es el cisne, ¿qué sentido tiene? El hermano de ella, pues, es el símbolo del iniciado. El iniciado que desaparece en un momento
para volver a aparecer, como veis, al final. Claro, durante toda la ópera está desaparecido, y es la especulación que hacen en el momento. Y entonces, aunque sea jovencito, es el iniciado que, claro, uno es jovencito y sabéis que a lo largo de la historia, a un nivel más elemental, niños han sido herederos de un reinado o de algo, ¿no? Han tenido que hacerse cargo incluso en la juventud. Y entonces necesitará, claro, una madurez, un crecimiento mayor en edad para poderse hacer cargo de todo ello. Pero ya lleva latente esa posibilidad. Entonces, por decirlo de alguna manera, tendría que, estoy haciendo una especulación que aquí no se explica, una desaparición para aparecer en el momento adecuado, que es el final. Él se va, pero regresa. No solamente para demostrar a quien sea de que no ha muerto, que no lo es el Señor. La cosa quedaría muy simple y muy vulgar, sino simplemente como que uno se va, pero queda otra cosa. Es decir, no es un castigo total, sino hay una, no sé cómo llamarlo, aparte de la palabra castigo, por la ley de causa y efecto, de lo que ha hecho, del fallo, por el fallo, y por lo tanto se aleja. Pero existe también una compensación, porque existe también pues una cierta pureza, entre comillas. Es decir, que el personaje de Elsa, por un lado, tiene una pureza. Se podría decir que está por encima de muchos. Está como en el camino, como tantos seres humanos que están en el camino y son merecedores de poder tener y recibir unos dones o unas, digamos, energías o lo que sea. Pero al tener todavía una fragilidad de la imperfección, entonces, debido a las tentaciones, se puede caer. Es decir, que dentro del sendero espiritual existen tentaciones. Y gracias a las tentaciones, si se vencen, se sigue adelante y se fortalece y se sigue con solidez, con asentamiento, con firmeza, con seguridad. Pero si se cae la tentación, es un indicativo de que no se está preparado para poder recibir esas energías más superiores, más elevadas. Entonces, la tentación, que es protagonista, pero durante mucho rato, de esta ópera, como también está en Parsifal, y también está en otras, ¿verdad? Lo vimos en Tannhäuser, etc. Es muy frecuente en las óperas de Wagner, tiene esa función. Es algo que rechazamos, pero gracias a las tentaciones se indica que estamos fuertes o que no lo estamos. Si no, sabéis los espejismos que tenemos de creer cuando decimos yo no tengo miedo, yo no tengo esto yo no me supera. Y luego la vida nos demuestra antes o después que era verdad o no lo era. Y gracias a eso podemos salir de un espejismo y si tenemos que trabajarlo, lo hacemos. Si no, estaríamos tan encantados creyendo que estamos no sé dónde cuando tenemos muchas, digamos, deficiencias, fragilidades, incapacidades, y porque estamos en el camino, estamos con una mezcla de luz y de sombra. Si estuvisteis en la charla de ayer, pues también expliqué mucho eso, lo de la luz y la sombra que tenemos en distinta proporción, como nos explican estas películas de la Guerra de las Galaxias, donde los buenos y los malos también están en esa dualidad. Nada más que en unos predomina la luz y en otros la oscuridad. Nosotros solemos llamar vulgarmente los buenos y los malos, pero es que los buenos pueden ir cayendo en lo oscuro. Y el que tiene oscuridad pues puede tener una pequeña luz que en un momento determinado produce la garantía de que se va a salir, cueste lo que cueste, de esa oscuridad o algo así. Entonces, pues, eso, el cisne, el muchacho, desaparece el cisne, se transforma en el muchacho, hacia alusión a la iniciación. Igual que Lohengrin, como uno de los caballeros del Grial, caballeros de la tabla redonda, los 12 caballeros de la tabla redonda, y el rey Arturo no solamente es el sol y los 12 signos del zodíaco, sino que es también
Igual que los 12 discípulos de Jesús representaban los 12 signos del zodíaco, ¿verdad? Igual que los maestros, pues como un círculo más inmediato tienen 12 discípulos, tienen más. Igual que Jesús tenía discípulos y discípulas, pero tenía que tener como una representación de 12 discípulos, por el número 12, como especiales, que, por cierto, no eran los más evolucionados. Otros que no eran de esos 12 estaban más evolucionados. Es decir, que no porque esos 12 son cercanos por estar más evolucionados, sino por una serie de características. Entonces, los caballeros de la tabla redonda, que tienen como alimento el grial, pues es una representación que se ha hecho de muchísimas formas, de muchas maneras. Sí. Cuando hacen pruebas, cuando nos ponen pruebas, también dan ayudas, ¿no? Como Elsa, que a pesar de haberla acusado, tiene ¿Te a había él. fallado? Sí, que es decir que a pesar de haber caído en la tentación, ¿verdad?, tiene también su recompensa, el hermano. Pero con el que se casa también le ayuda a Con ella, ¿no? Lohengrin Con Lohengrin también le ayuda. le ayuda, sí. Es decir, recibe una ayuda, claro, es evidente. Es decir, que no solamente es la parte negativa, sino que tiene Que una la parte tentación positiva, si no, somos no hubiera ayudados, ¿no? venido, porque viene a ella. No puede ir Lohengrin a cualquiera, es a ella, porque algo tiene, claro. A los demás también nos ponen ayudas. ¿Eh? A los demás también nos ponen ayudas. A todos. No, a lo mejor no como esa, pero hay tantas clases de ayuda, más de las que creemos. Por eso es una lástima no desaprovechar, porque unos más, otros menos desaprovechamos el tiempo que se nos pasa. Enseguida decimos, uy, si parecía que iba a vivir la eternidad y ya se acaba, ya se me acaba la vida, ¿eh? Y aunque la vida nunca se acaba porque es eterna, ¿verdad? Pero ya se acaba, me refiero a la encarnación, y uno se hace balance y dice, ¿qué he hecho? Con la cantidad de cosas que podemos hacer, y además, y estoy hablando de hacer para ayudar como servicio al mundo, aunque sea humildemente en lo poquito, en lo que uno es capaz de hacer, y se nos escapa el tiempo y dice, pues sí, podría uno hacer balance, no al final, sino tendríamos que hacer de vez en cuando, no a todas horas, es decir, yo estoy perdiendo tiempo con esto, o podría aprovecharlo haciendo algo, aunque mis cuerpos les apetezca algo más estimulante, más estimulante. Fijaos el éxito de la Guerra de las Galaxias de millones de espectadores, pero que no ven nada más que el impacto de las sensaciones, de las batallas, de las luchas, de esas cosas que solamente alimentan el cuerpo emocional y las sensaciones físicas. Y están atraídos. Y si hay algo que es menor de filosofía, se escapa. Y tiene tanta atracción, los espectáculos, etc. Satisfaces, alimentas durante un rato tu cuerpo físico, emocional y mental, con eso y con otras cosas, y ya está. De tal manera que es simplemente que de vez en cuando es interesante mirarnos y decir, podría, no para mortificarse, sino podría hacer lo que podemos, algo más, que además no solamente es por esa buena voluntad de ayudar, sino porque está unido a nuestro crecimiento. Y creemos que solamente hemos de buscar aquello que es placentero, cuando hay unos gozos más profundos, muchísimo más que cualquiera de los placeres de la vida, que al mismo tiempo que se viven, están siendo útiles para los demás. Entonces yo creo que hay mucha gente en ello y que podría haber más en esto. Y ya lo decimos muchas veces, solo convivir, cueste lo que cueste, aunque nos olvidemos, y otra vez con atención al presente, atentos, una y otra vez. Lo perdemos y volvemos otra vez a todo, a lo que sea, aunque sea mediocre, aunque sea superficial. Porque todos los conocimientos mentales luego se pierden, por muy orgullosos que estemos de ellos. Y digamos, cuánto sé,
de esto, de lo otro. Es la vivencia profunda lo que queda. Eso no se borra, se quedan los átomos permanentes y eso pasa para la otra, para la siguiente, para todas las vidas que vayamos viviendo, para nuestro proceso evolutivo. Lo otro, sea lo que sea, por interesante, por espectacular, por llamativo, lo tenemos que dejar. Igual que todo lo físico, pues lo mental, lo tenemos, nuestras ideas, lo tenemos que dejar cuando nos marchemos para siempre. Pero lo interesante es lo que queda, aquello que hemos hecho y que aprovechar. Y siempre va unido no solo a una expansión de conciencia, sino a un servicio, porque es tanto lo que se tiene que hacer y no solo material. A veces más de uno lo habremos pensado, yo digo, me gustaría tener dinero para poder ayudar a la gente que no tiene, y eso es un servicio, pero la vida nos sitúa a veces y no podemos, nos impide hacer eso, pero podemos hacer algo todos, aunque no tengamos ni una perra, es decir, ayudar a expandir la conciencia, al mismo tiempo que lo hacemos nosotros, ayudar a que la conciencia se expanda, no la mente, que puede que también, sino la conciencia. Y eso es, a lo mejor parece difícil, pero ahí no se necesita ni dinero ni medios, simplemente, pues, simplificado al máximo, pues expandir nuestra conciencia. Y ya la vida va situando a los contactos adecuados para que eso se vaya contagiando y se vaya transmitiendo. Dentro de estas cosas que hago, pues, se me ocurrió, pues, bueno, hacer esto de las óperas. Podría hacerlo con películas, y a veces lo he pensado también, una sesión también, no de cualquiera, sino de películas, pero digo, por lo menos las óperas, pues, si contribuyen a que sintamos un poco más abierto este centro de energía, aunque nos olvidemos luego de ella, pues bueno, ya estamos haciendo algo a los que llegan. Igual que las charlas o los cursos o lo que sea. Si eso contribuye a abrir más la conciencia y a sentir algo más de amor, eso junto con otros estímulos, pues una función que se cumple, ¿verdad? Pero no sabemos la cantidad de estímulos que pueden ser unos de aquí, otros de allí, una cosa que leemos, otra cosa que escuchamos, una música, una meditación. Todo eso va sumándose y contribuyendo a la expansión de nuestra conciencia, a nuestro crecimiento interno, que si es real, se contagia. Aunque no digas nada, se va contagiando. Entonces, es algo que en un grado o en otro podemos hacer, pues, muchas personas, sin especificar yo más que tú, yo menos que este, porque eso lo hace la mente concreta y no sirve nada más que para frenar. Simplemente las comparaciones que hacemos, las hacemos con la mente y no nos sirven. El ego sí que le gusta, que nos comparemos con unos, con otros, y nos enseñan desde pequeños a compararnos. Pero ¿os habéis dado cuenta que no sirven nada más que para hinchar el ego, la personalidad? Durante un momento de placer, de decir, mira, pues, tengo esto, sé esto, lo otro. Pero lo importante no es eso, porque eso se va, se esfuma. Lo importante es esa expansión de conciencia que podemos adquirir. ¿Entonces os ha gustado la ópera? ¿Creéis que pues Parsifal, que a lo mejor conocéis, va más lejos? Si comparo una con la otra, ya estamos con la comparación. Esta la hizo de las primeras, pero Parsifal la hizo al final, la última que hizo. Parsifal. Y tiene esa profundidad que hemos explicado y seguiremos explicando, pero muy grande. Tiene ahí un contenido, aparte de algunas cosas que he dicho en esta. Rafa, a veces en escritos de lo de las pirámides o de algo antiguo egipcio va mucho el símbolo, o en escritura egipcia, de ganso o cisne o una oca o eso. ¿Va relacionado con la simbología esta? Sí, aunque los símbolos pueden tener diferencias según tu cultura, pero hay cosas en común.
me da la impresión que van en la misma dirección. En esa línea. El cisne, la oca, eso. Además, las aves que vuelan, se elevan, es un símbolo que facilita mucho relacionarse con el espíritu que se eleva. Que se eleva. Por supuesto que los peces que no vuelan, pero que se desenvuelven en el océano, también puede ser un símbolo de lo espiritual. Somos peces en el océano del cosmos, de la energía del cosmos. Pero las aves, ahí tenemos la película Juan Salvador Gaviota, donde los protagonistas son gaviotas. Y con su vuelo y su armonía representa maravillosamente la posibilidad de elevarse. Es decir, que son símbolos que se escogen como tantos animales en astrología, en mitología, en distintos. Se han utilizado entre otros símbolos animales. Entonces, bueno, habría que verlo en cada cultura en concreto, pero yo creo que va por la misma dirección en este sentido. Y otra cosa, ¿las utopías son siempre devocionales? O sea, ¿siempre es algo emocional o es también de nivel superior? Las utopías, si estamos pensando en las grandes utopías realizadas por seres avanzados, es algo superior, que aunque no se cumplan literalmente, sí que antes o después se tienen que cumplir. Hay utopías que tal como se han descrito no se realizan, pero la esencia sí. Si no en ese momento, por eso se llama utopía, sí, porque la esencia es básica y está dentro de los arquetipos de la evolución. Lo que puede variar es la forma de eso. Cuando dé una charla sobre Platón y hable de la República, que es una utopía, pues explicaré pues eso, que esa República no existió ni se realizará tal como la describen, pero la esencia, sí, la esencia antes o después se cumplirá, sea de iniciados como Platón o de Tomás Moro o de otros que han escrito utopías que sirven no para parecer una cosa inútil, como estímulo para poder, digamos, movilizarnos y quizá animarnos, lo estoy sintetizando al máximo, con la esperanza de que si trabajamos cada vez más podemos ir por lo menos acercándonos a esos grandes ideales de un mundo unificado, armonizado, donde no haya diferencias, donde todo vivamos pues más felices, realizándonos auténticamente, sin discriminación de nada. Entonces la evolución es hacia la unidad, donde tenemos que unificarnos y romper toda clase de barreras, de fronteras y todo eso. Esa es la evolución. Lo contrario a la evolución es, pues ya lo sabéis, separación, disgregación, yo, distinto del otro, como individuo, como grupo, como nación, como lo que sea, y por lo tanto superior, y eso crea sufrimiento. Entonces, eso es la unidad es un arquetipo o una utopía mayor, llegar a, que aún falta mucho, a un planeta donde no existan naciones, estemos todos como una sola nación, unificada. Y la cosa no acabará ahí, porque luego habrá que ir más lejos, pero eso ya lo dejamos. Es que lo más complejo es, queriendo llegar varias personas a lo mismo, la forma de llegar, como se difiere. La forma de llegar ahí Claro. está el reto que tenemos. A veces sabemos las cosas, pero fallamos mucho en el modo de cómo transmitirlas, cómo facilitar su llegada a las personas. Es decir, que a veces lo que falta es contenido, saber, tener claro qué es lo adecuado. Pero es que si se consigue eso, que ya es, falta lo otro, porque hay mucha gente que tiene una auténtica, siempre relativa, conciencia de lo que es justo, de lo que es adecuado, de lo que sería solucionar cosas, pero falta la habilidad que se necesita trabajar.
de poderlo transmitir, comunicar, hacerlo didáctico, como queramos. Son dos aspectos. Hay quien a lo mejor tiene esto, pero no sabe cómo. Es como ahora, mucha gente aprende a manejarlo en internet, los medios de comunicación, pero no sabe qué decir. Falta contenido. Por eso, si la educación se polariza mucho en los medios de comunicación, se sabrá cómo manejarlos, pero falta contenido. ¿Qué decir? ¿Qué comunicar? ¿Verdad? Los móviles, internet, etc. Entonces, fijaos, en otro momento puedes tener y no tener medios. Lo ideal sería tener cosas que comunicar, que transmitir, que sean, y además aprovechar los medios, no quedarte tampoco en la Edad Media, sino aprovechar cosas como internet, que es una maravilla, que además está transmitido desde arriba, como tantas cosas, para que lo aprovechemos y vayamos unificando. Y parcialmente, ya sabéis, se está utilizando parcialmente. Es un desastre para lo que ya sabéis. Para otras cosas. Lo diga. Entonces, fijaos, ¿no? La dificultad que había hace no muchos años de comunicarnos, ¿no? Que para poder llamar por teléfono tenías que ir a no sé dónde, que había teléfono. Y ahora coges cualquier persona, hasta los vagabundos que no tienen casa donde vivir, tienen su teléfono. Es decir, que son cosas que están ahí, pero hace falta aprovecharlas. La televisión, que llega a millones de personas, y las veces que lo he pensado, el bien que se podría hacer. No digo que todo sea basura, pero que las cosas que se podían transmitir también agradables y entretenidas para poder educarnos en sentido positivo. ¿Y por qué lo pone la gente que lo haga? Explicar las artes, explicar las óperas, no solo poner óperas, explicar la música, la pintura, ¿sí? Hacer programas pensando solo en las artes, ¿sí? Igual que, bueno, tenían que empezar en las escuelas, no solamente decir, esta obra de arte es de tal autor, de tal siglo o de tal estilo. Pero yo me planteo, ¿realmente en las escuelas se está enseñando a escuchar música y ver qué efectos produce en tu interior? ¿A mirar un cuadro y meditar sobre ese cuadro para intentar captar lo que el autor te comunica? ¿A leer un libro tratando de ver lo que está queriendo transmitir a través de ese libro, de esa poesía? ¿A ver cine y entender el lenguaje? Hay películas que no necesitan saber nada, ¿no? Pero, en fin, veo que no sé, vosotros también, de que se podría hacer las cosas. Pero bueno, llegará con el tiempo, no sé cuándo, irá llegando. Rafa, ¿sabes algo de Nicolás Tesla? Sí, que también, pues, el que se hizo famoso fue Y Edison. Edison. Y él permaneció. Sí. Pero he visto algún documental en televisión en los últimos tiempos donde se reconoce esos descubrimientos que también se lee, Se le tapó, sí. que incluso eran más avanzados de lo que se podía hacer entonces. Conseguir una electricidad gratis para todo el planeta, pues eso es impensable. Igual que cuando alguien ha descubierto algo, con los intereses económicos de los combustibles que hay en estos momentos, es imposible. Entonces, hay intentos de descubrir cosas, pero no se puede. Hay que esperar otros momentos para que eso ocurra. Es una presión muy poderosa. Es la lucha entre la luz y la oscuridad. Ha existido siempre. Está ahora intensamente. Entonces, cuando alguien descubre algo, pues hay cosas que van, pero y hay otras que se están bloqueando para impedir que esos intereses de esto no desaparezcan, porque son todavía muy poderosas. La economía en el mundo todavía está en gran medida dominada por la magia negra, sino con todo el dinero y los bienes que hay, que podríamos vivir todos bien. Hay una, lógicamente, negrura, decisión, ¿verdad?, de hacer que esté tan desproporcionada toda esta distribución. La educación está llegando a todo el mundo, pero lo que os decía antes, la educación no es solamente enseñar a manejar ordenadores o hablar idiomas, o aprender los nombres de la geografía, es mucho más.
Entonces hace falta que llegue a todo el mundo y que todo el mundo sepa leer y escribir, y ya es, en relación con el pasado, ya es. Pero hace falta, si sabéis lo que es educación, algo que no está tan presente. Entonces irá llegando, por eso que hablamos de las utopías, pero se necesita un trabajo constante, paciente y además alegre, porque no podemos dejar que venga el cansancio para conseguir entre todos, en el nivel que estemos, pues contribuir a que esto se realice, antes o después, cuando tenga que ser, porque si empezamos a pensar cuándo será tal, ya estamos como perdiendo el tiempo cuando se realizarán las utopías. Pero visto el panorama, pues hay mucho trabajo. Todavía tenemos que educarnos como masas para comprender lo que es la democracia, la cual, si me atrevo, ya daré alguna charla con el título de La democracia, esa desconocida. Tengo ya hasta el título. No la conocemos y está manipulada por el egoísmo humano. Y entonces ahí hay hasta dictaduras con la apariencia de democracia, ¿verdad? Está todo. Y entonces, no digo que todo sea así, pero que con poca intuición ya vislumbramos que está manipulado. Entonces tenemos que educarnos como masas, porque aunque vengan seres y consigan llegar arriba en los puestos de la política, pero si nosotros no estamos educados, pues no se puede realizar. Y también se cuelan estos seres más, si no oscuros, pues grises, no sé cómo llamarlo, con esa, digamos, esa ambigüedad y entonces, y esa ignorancia, y pues nos manipulan. Pero cuando estamos educados, pues no nos manipulan. La mayor educación me refiero en ese sentido profundo, de estar despiertos, ¿no? Y de decir, bueno, si nos han engañado o nos están manipulando, pues ¿por qué? Con eso tan maravilloso que es la democracia, porque tenemos que seguir permitiendo en este sentido. Entonces tenemos que aprender mucho para que, si nos fallan, pues no seguir y no seguir dándoles alegría, sino ir variando. Y a veces, pues, alguien podría decir, pues vamos a por otros, y los otros, pues, también. Los opuestos a veces también están impregnados de la oscuridad, y entonces decimos, ¿dónde está la luz? Y no encontramos un ser humano, una nación, donde solo haya luz, otro donde solo haya oscuridad. Está todo como entremezclado. Pero no es para desanimarse, es estar despiertos. Entonces, esa entremezcla de luz y oscuridad que podemos ver en las personas están en los grupos, están en las naciones, están en los partidos políticos, en las creencias, están así. No quiero decir que soy pesimista, pero quiero decir que también tenemos que ser, como se dice vulgarmente, realistas. Es decir, pues, que bueno, que no, porque si te ilusionas demasiado con algo y luego te falla, la frustración ya sabéis lo que conlleva psicológicamente. Bueno, nos hemos alejado del ideal, pero todo está...